Continuamos entonces. Esta prueba ilícita, estas pruebas y excepciones y excluyentes de la prueba, evidentemente hablan de una prueba ilícita y la obtención de esa prueba ilícita. Entonces, esa prueba ilícita que nosotros conocemos que fue obtenida por medios violentos, por una violación a derechos humanos, pues esta prueba de cierta manera también tiene excepciones, y esas excepciones a la prueba ilícita pues puede ser un vínculo atenuante, una fuente independiente o un descubrimiento inevitable, y esto pues conlleva a una excepción a una prueba de esa naturaleza por las situaciones que les acabo de comentar, ¿no? Vean ustedes entonces cómo esta etapa intermedia, pues de cierta manera tiene su complejidad, pero también, bueno, supuestamente el código te establece ciertos lineamientos como para ofrecer tus medios de prueba y temporalidades para ofrecerlos. Sin embargo, bueno, pues no tiene sentido porque, por ejemplo, el defensor tiene 10 días para poder contestar la acusación, pero aunque se le hayan pasado 10 días, de todas maneras puede contestar la acusación en ese momento, ¿no? Entonces, en el momento de la audiencia va a poder contestar dicha acusación. Vamos a ver lo que les comentaba hace un momento. Trataba de proyectarles algo para que tengan un poco más de precisión en lo que quiero hacerles llegar. Bueno, vamos a ir viendo ciertos postulados de la reforma, ¿sí? Y en estos postulados implica una reestructuración del proceso penal bajo los principios de oralidad, publicidad, igualdad, mediación, contradicción, continuidad y concentración. Estos principios los van a encontrar regulados en el artículo 20 constitucional en su primer apartado. También esa división de la jurisdicción en la primera instancia, el juez de garantía y el juez de juicio oral. Es decir, ahorita ustedes vieron en la etapa inicial que hay un juez de control, ¿sí? Y en la etapa intermedia que vimos hoy hay un juez de control, es decir, es el mismo. Pero vamos a ver la próxima clase, juicio oral, y en la etapa de juicio oral ya no hay un juez de control, hay un juez de juicio oral. Desformalizar y flexibilizar la investigación es otro postulado. Conceder facultades al Ministerio Público para terminación de los casos, no inicio de la investigación, archivo temporal y principio de oportunidad. Crear soluciones alternas al juicio penal, suspensión del proceso a prueba o acuerdos reparatorios. Introducir formas abreviadas de enjuiciamiento, en este caso el procedimiento abreviado. En este mapa, de manera muy general, lo vamos a ir abordando de lo general a lo particular, y pueden ustedes advertir que el inicio, como les comentaba, pues era una denuncia, una querella, se da la etapa de investigación. Les comenté que esa etapa de investigación, ahorita lo voy a hacer como en una plataforma, aquí un pizarrón virtual, para que lo veamos más fácil hasta dónde vamos. Entonces, la etapa de investigación, que ya vimos, la etapa intermedia, y vamos a ver la siguiente, la etapa de juicio oral. Vean ustedes cómo en la etapa de investigación, en la etapa intermedia, pues viene un juez de garantía.
Aquí, en la etapa de investigación la vamos a dividir, por ejemplo, todo lo que está de este lado, ¿sí? Lo vamos a dividir como si fuera la etapa de investigación inicial, ¿no? Vamos a ponerle de este lado y los que están de este lado le vamos a poner investigación complementaria para que tengamos una división de lo que es la etapa de investigación y que la etapa de investigación, bueno, va a ser ante el Ministerio Público exclusivamente y que va a concluir ya con la formulación de imputación que se le hace al agente del Ministerio Público, más bien el agente del Ministerio Público que se le hace al justiciable. Hay un cierre de investigación complementaria y posteriormente se inicia el escrito de acusación. Entonces, aquí, bueno, nos falta otro escrito, faltaría poner otro escrito, porque nos falta el escrito de la acusación coadyuvante. Entonces, aquí vamos a ver, a tratar de ponerle otro escrito, aquí escrito de acusador. Acusador coadyuvante, ¿no? Entonces ahora sí ya lo tenemos completo y en este escrito de acusación coadyuvante, pues vamos a tener en la acusación, si ustedes recuerdan, tenemos 15 días. Esta acusación la hace la Fiscalía, el MP formula acusación y luego cuando formule acusación se le hace saber al asesor jurídico en el término de 24 horas para que empiece a correr su término de 3 días para coadyuvarse, para señalar vicios formales, para ofrecer medios de prueba y también para realizar el monto o acreditar el monto de la reparación del daño. Después de esos 3 días, entonces la defensa empieza a contar su término para contestar la acusación, por un lado, o también para ofrecer medios de prueba o bien para señalar vicios formales. Se terminan estos 3 procesos y desde aquí, desde donde se ha formulado acusación, el juez de control, dentro del acuerdo de recepción o de erradicación de la acusación, va a señalar fecha de audiencia. Y esta audiencia va a ser audiencia intermedia. Y entonces pasamos a la otra fase, que va a ser la fase de audiencia oral. Y en esa fase de audiencia oral, lo que va a suceder es que cuando de inicio la audiencia les va a preguntar el juez que si es su deseo, o más bien si hay una incidencia que plantear, alguna excepción o algún impedimento que acredite que no se puede continuar con la audiencia. Bueno, puede ser, sí, señoría, yo interpuse un juicio de garantías y no me han resuelto. Bueno, entonces hasta en tanto se resuelva, continuamos con la audiencia intermedia, se suspende y vamos a dar nueva fecha. En dado caso que no haya ningún impedimento para poder llevar a cabo la audiencia, pues entonces no hay más que llevarla a cabo. Cuando se lleva a cabo, todo inicia con la exposición sucinta y resumida del escrito de acusación por parte de la Fiscalía, en donde va a enunciar de manera muy precisa y muy resumida, pues su hecho que se le atribuye, clasificación jurídica preliminar, la forma de intervención y también los medios de prueba con los que acredita su acusación. Las formas de intervención, las vías de incorporación, las citaciones, ¿sí? Y todo lo que conlleva precisamente esta situación. Ya posteriormente se le da el uso de la voz al asesor jurídico o asesora y pues expone su acusación coadyuvante, que puede ser sus medios de prueba para acreditar el monto de la reparación del daño, ¿no? Luego del asesor jurídico pasa a la defensa y la defensa también, bueno, pues va a tener que acreditar, más bien exponer su acusación para desacreditar lo que la Fiscalía dice, ¿no? Entonces también va a tener un hecho y también va a tener algo, algunas pruebas más bien, con las que pudiera acreditar su dicho. Y en dado caso que no tengan medios de prueba, recuerden ustedes que también puede hacer valer su derecho de tener una defensa
pasiva, ¿no? Entonces, con base en el único contrainterrogatorio en el juicio y también que se le quede a salvo el derecho que tiene de declarar o de guardar silencio para que en el juicio pudiera utilizarlo. El Ministerio Público, regresándome un poco, bueno, recuérdense ustedes de las determinaciones que hace el Ministerio Público, ¿sí? Y es una denuncia, ¿sí? O a lo mejor no investiga, o a lo mejor manda archivo, o a lo mejor sí admite, empieza a investigar y a un criterio de oportunidad. Vimos que los criterios de oportunidad también es una forma de extinción de la acción penal en el sentido de que, bueno, con autorización del juez de control pudieran ya dejar por terminado el asunto en casos en particular que son delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa y de preferencia de carácter patrimonial, ¿no? Entonces, hay un archivo provisional o un archivo temporal en el cual pues no se han llegado datos para la localización de una persona y bueno, hasta que ya llega unos datos, pudieran establecer una posible línea de investigación, se retoma la investigación y posteriormente se formula imputación. En la audiencia de control de la detención, ¿sí? En este caso, o formulación de imputación, recuerden que vimos lo que era el artículo 16 constitucional y vimos 3 párrafos que fueron fundamentales, bueno, 4 párrafos del artículo 16. Uno de ellos es el párrafo tercero y el párrafo tercero nos habla de que, bueno, puede cualquier persona, bueno, más bien, se puede detener a una persona cuando exista un mandato judicial. ¿Qué significa esto? Bueno, que exista, ¿sí? Una orden de aprehensión. Cuando hay una orden de aprehensión, forzosamente se va a requerir de trasladar al justiciable, ¿sí? A trasladar al justiciable a una audiencia, ¿sí? Entonces, esa audiencia va a ser precisamente para determinar si la detención que hizo el Ministerio Público es correcta o no es correcta. Y esa decisión, pues la va a tomar únicamente el juez de control, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, pues va a ser el encargado de integrar esa carpeta de investigación, pero pues realmente quien va a verificar si esa detención fue correcta, pues es el juez de control, es el único que va a determinar si esa detención fue correcta o no. Entonces, estamos sujetos a esa circunstancia, ¿no? Ahora bien, si fuese por una detención en flagrancia, vamos a irnos directo al control de la detención. Si fuera una detención en flagrancia, nos vamos directos al control de la detención. Pero si fuera por cumplimiento de orden de aprehensión, nos vamos a la formulación de imputación. Por ejemplo, vean aquí en el mapa, en el cuadro este, y nos dice, cita orden de aprehensión al imputado y su defensor para formular imputación. Y aquí con otro que está en negro dice, puesta a disposición judicial del detenido por flagrancia. Son 2 hipótesis diferentes. Entonces, cuando es por flagrancia, vamos a decir el motivo de la detención. El juez califica de legal la detención o no. Y si no la califica, se va con libertad. Y si sí la ratifica, pues entonces continuamos con la formulación de imputación. Luego de la formulación de imputación, bueno, a ver si existe alguna aclaración, si va a declarar el justiciable, solicitan la vinculación, ¿sí? Se le informa su derecho que tiene para duplicar su término del 19 constitucional, ofrece pruebas, ¿sí? Y el juez resuelve, pone medidas cautelares, resuelve, por supuesto viene el cierre de investigación complementaria, ¿no? En este caso, plazo de investigación complementaria y posteriormente a ese plazo de investigación ya se continúa con lo que acabamos de ver, que precisamente va a ser
alguna determinación, que es lo que vamos a, ya para ir concluyendo de lo que vamos a hablar. Uno de los supuestos es que formule acusación, como aquí bien lo dice, ¿sí? Formula acusación y bueno, nos podemos ir a un procedimiento abreviado, como les decía, o bien renuncia y se va a su juicio oral. No pasa nada. Pero hay otras formas también de las que puede el Ministerio Público determinar. Por ejemplo, se termina el cierre de investigación complementaria y yo tengo varias opciones. Tengo la opción de sobreseer, tengo la opción de suspender el proceso o tengo la opción de formular acusación. Y eso lo van a encontrar ustedes, ¿sí? Precisamente en lo que establece el artículo 327. Bueno, antes el 324, ¿no? Donde nos dice que puede solicitar sobreseimiento parcial o total o podrá suspender el proceso. Pero, por ejemplo, en la primera hipótesis que tenemos aquí, que es el sobreseimiento, pues el sobreseimiento primero tendríamos que entender qué es el sobreseimiento. Y el sobreseimiento, pues es que no exista ya un delito, ¿sí? Porque pues no hubo datos. Hagan de cuenta que ahorita yo tengo detenida una persona que supongo yo que él cometió un hecho delictuoso, pero cuando ya estoy investigando ahorita, o ya estoy investigando todo, pues resulta que no cometió ningún hecho delictuoso. Entonces, por ello es que digo, no, pues es que él no estuvo presente, la verdad sí lo confundimos, por un decir, ¿no? Confundimos a la persona, se confundió. Entonces no es, bueno, pues sobresee, o sea, déjalo en libertad, no pasa nada, no hay delito. Lo que es la suspensión, bueno, el sobreseimiento pues tiene cierta procedencia o causales de procedencia que vamos a ir revisando ahorita, ¿no? También tenemos otra cosa que es la suspensión condicional del proceso. Podemos nosotros solicitar que el proceso se suspenda. ¿Y que se suspenda cuándo? Bueno, se suspenda cuando el imputado haya sufrido un trastorno mental o psicológico. Podemos suspender el proceso también cuando, por ejemplo, se haya dado a la fuga el justiciable, ¿no? Entonces, ahí se suspende el proceso y posteriormente se pudiera volver a retomar, ¿no? Entonces, pero vamos a dejarlo a ustedes. Entonces, voy a dar 10 minutos para que ustedes puedan leer lo que establece el artículo 324 hasta el 331. ¿Sí? Son artículos que son relevantes después del cierre de investigación complementaria. Repito, entonces, vamos a dar lectura 10 minutos para que lean de lo que establece el numeral 325 al 331, por favor.
Muy bien, me parece que el tiempo fue suficiente para poder analizar precisamente estas formas de, pues, de cierta manera, decisiones que el Ministerio Público toma, ¿no? Y hay que saber en qué momento solicitarlo, porque ustedes también, como defensores, pueden solicitar un sobreseimiento o pueden solicitar una suspensión condicional del proceso. Sin embargo, es necesario, ¿sí?, entender cuáles son esos factores por los cuales pudiera suspenderse ese proceso o por cuáles se pueda sobreseer. Si ustedes advierten, por ejemplo, ¿sí?, la muerte del imputado, pues eso implica una causa de sobreseimiento. Pero si analizan, por ejemplo, el 327 dice que el hecho no se cometió y se va a dar el sobreseimiento, que el hecho cometido no se constituye de manera como un delito, que claramente se establece la inocencia del imputado, ¿no? Que el imputado queda exento de responsabilidad, que la investigación se agotó y el Ministerio Público dice que no tiene elementos suficientes para fundar una acusación, que se hubiera extinguido la acción penal, que esa es otra forma de la acción penal, por ejemplo, la prescripción. La prescripción es una forma también de terminación del proceso, ¿no? Entonces, también esa es importante. Reforma posterior que derogue el delito, que el hecho que se trata haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado la sentencia firme respecto al imputado, por muerte del imputado, y bueno, demás casos que estime la ley. Y este sobreseimiento, pues, lo van a encontrar ustedes como un sobreseimiento parcial o un sobreseimiento total. Y siempre les pongo de ejemplo el sobreseimiento parcial. Si nosotros tenemos 3 sujetos, ¿sí?, y por ejemplo nos damos cuenta que uno anduvo de chismoso y no participó en el evento delictivo, pues inicialmente tiene calidad de probable. Pero ya sobre la investigación se desprende que pues él iba saliendo de la escuela, que efectivamente no había ningún dato que dijera que él participó. Y bueno, pues entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sobreseer de manera parcial. Solamente voy a sobreseer respecto de un sujeto y a los demás me los llevo a juicio. Entonces, eso habla del sobreseimiento parcial. Y les comentaba de la suspensión condicional del proceso, ¿no? Suspensión del proceso, perdón. Esta suspensión del proceso se puede realizar con ciertos puntos. Por ejemplo, que el imputado se haya sustraído de la acción de la justicia, que se descubra que el delito es de aquellos respecto de los cuales no se puede proceder sin que sea satisfechos determinados requisitos y estos no se hubieran cumplido. El imputado adquiera algún trastorno mental temporal durante el proceso, en los demás casos que la ley estime, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros observemos dicha circunstancia y poder solicitarlo, porque pues si realmente ustedes advierten que no tiene fundamento para acusar, pues pueden solicitarlo ustedes como defensores. Incluso si ya se cerró la investigación y ustedes quieren volver a reaperturar esa investigación, lo pueden hacer, ¿no? También. Vean ustedes que, de cierta manera, en la audiencia ya intermedia, que es el caso que nos ocupa en este momento, ¿sí?, el juez en la audiencia intermedia, si dice que cuando inicia le va a preguntar a las partes si hay algún acuerdo reparatorio, alguna suspensión del proceso, algún procedimiento abreviado. Si sí, bueno, ahí lo plantean, como les comentaba, ¿sí? Y si no, bueno, entonces nada más van a exponer la acusación sucinta, ¿sí? Van a subsanar vicios formales, van a debatir respecto de la prueba, ¿sí? Resuelve aspectos a las excepciones, debate las pruebas, acuerdos probatorios, ¿sí? Y dicta autoapertura a juicio oral, y el auto de apertura a juicio oral, cuando se dicta, pues va a ser enviado al tribunal de enjuiciamiento, esto en el término de 5 días posteriores, ¿no? Entonces, también, bueno, ahí podemos observarlo. Y bueno, este es un avance de lo que nosotros vamos a ver la próxima clase, que es precisamente la audiencia de juicio oral, ¿sí? En donde, pues, esta audiencia de juicio, pues ya van a estar citados todos los órganos de prueba o los que diga el juez, y entonces en esa audiencia
se van a exponer alegatos de apertura, ¿sí? Las partes, se van a desahogar las pruebas del MP, se van a desahogar las pruebas de la defensa y posteriormente se hacen los alegatos de clausura, se le da la palabra al acusado y se le da el fallo condenatorio. Y hay otra audiencia, que es la de individualización de sanciones y reparación del daño, en donde se exponen precisamente, en términos de lo que establece el artículo 410 del Código Penal, del Código Nacional de Procedimientos Penales y el 57 del Código Penal para el Estado de México, ¿sí? Cómo sitúas a una persona en un grado de culpabilidad alto, medio o mínimo, pues para que se le imponga una sanción o una pena. Pero esa es una situación que vamos a ir viendo ya en la siguiente sesión. También les comparto que ya la siguiente sesión, pues ya es la última, es la de juicio oral, la que ya nos toca. Entonces, pues sería importante que estuvieran presentes, si así se los permiten. Y bueno, por mi parte, por lo menos en la sesión de hoy, que vimos la etapa intermedia, sería todo. Espero que tengan un excelente sábado, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y que estén muy bien. Hasta pronto.